La escápula es un hueso plano. Tiene un borde craneal, un borde dorsal y un borde caudal. En el borde craneal encontramos la incisura o escotadura de la escápula. En el borde dorsal encontramos el cartílago de la escápula, el cual con el avance de la edad se calcifica. En el borde caudal se origina el músculo tríceps braquial. La escápula presenta una cara lateral y una cara medial. La cara lateral está dividida por la espina de la escápula, la cual separa dos fosas. Hacia craneal, la fosa supraespinosa o supraescapular, y hacia caudal, la fosa infraespinosa o infraescapular. La espina de la escápula se extiende desde el borde dorsal hacia ventral, donde termina en el proceso amato o acromión, el cual está ausente en equinos. Hacia ventral encontramos la cavidad glenoidea, la cual articula con la cabeza del húmero. Hacia craneal el tubérculo supraglenoideo y el cuello de la escápula. La cara medial está constituida por la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular. Hacia dorsal, la cara serrata, donde se insertan los músculos serratos, y cráneo medial, el proceso coracoides. Para saber si la escápula es izquierda o derecha, debemos tener en cuenta que el tubérculo supraglenoideo está ubicado hacia cráneo dorsal. El húmero es un hueso largo. Tiene una epífisis proximal, un cuerpo o diáfisis y una epífisis distal. La epífisis proximal está constituida por la cabeza del húmero, que está ubicada hacia caudal y articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Debajo de la cabeza observamos el cuello del húmero, hacia cráneo lateral, el tubérculo mayor, hacia cráneo medial, el tubérculo menor, y entre los tubérculos el surco intertabecular o intertrabecular. En los equinos hay un tubérculo adicional llamado el tubérculo intermedio. En el cuerpo del húmero tiene un borde en espiral llamado surco del músculo braquial, por el cual pasa el músculo braquial, y hacia lateral la tuberosidad para el redondo menor. Hacia cráneo lateral encontramos la tuberosidad deltoidea, en el cual se inserta el músculo deltoides. En la epífisis distal encontramos la tróclea. Y los cóndilos del húmero. Los cóndilos son proyecciones redondeadas pares, que existe un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Encima de los cóndilos se encuentra la fosa radial. Hacia caudal encontramos la fosa del olecranon. El radio está ubicado hacia cráneo medial.
La epífisis proximal está conformada por la cabeza del radio, la cual tiene una superficie articular llamada la fosa de la cabeza del radio, la cual articula con el húmero. En la cabeza hacia medial observamos la tuberosidad de la cabeza del radio. En la epífisis distal observamos la superficie articular para los huesos del carpo, la tróclea del radio y el proceso estiloides del radio hacia medial. En equinos, el proceso estiloides lateral pertenece al radio, dado que la ulna y el radio en esa especie están fusionados. Además, la articulación entre el radio y la ulna hay espacios interóseos, proximal y distal. En equinos hay un solo espacio interóseo, el proximal. En los ovinos están ambos y en carnívoros el espacio es más laxo. La ulna está ubicada hacia caudolateral. En la epífisis proximal sobresale el olecrano con la tuberosidad del olecrano. La base del olecranon se encuentra la incisura troclear, incisura radial y el proceso ancóneo, que articula con la fosa del olecranon del húmero, y además los procesos coronoides medial y lateral. En la epífisis distal se encuentra el proceso estiloides lateral de la ulna, a excepción de los equinos. Carpos. Tienen una fila proximal o antebraquial y una fila distal o metacarpiana. La fila proximal está constituida por huesos cortos, que de medial a lateral son carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y el carpo accesorio. En carnívoros, el carpo radial y el carpo intermedio están fusionados, por lo que se llama carpo intermedio radial. La fila distal varía según la especie. En los huesos cortos se enumeran de medial a lateral, con números romanos del 1 al 4. En los carnívoros y suinos encontramos los huesos carpianos 1, 2, 3 y 4. En equinos está ausente el hueso carpiano 1, por lo que presenta los huesos del carpo 2, 3 y 4, siendo el 3 el más ancho. En bovinos también está ausente el 1, por lo que tiene 2, 3 y 4, de los cuales el 2 y el 3 están fusionados. Metacarpianos son huesos largos que se enumeran de medial a lateral con números romanos del 1 al 5, el cual varía según la especie. Los carnívoros tienen 5 metacarpianos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Además, son los únicos que tienen el metacarpiano 1,
por lo que los suinos, bovinos y equinos no lo tienen. Los suinos tienen los metacarpianos 2, 3, 4 y 5. Los equinos tienen el 2, el 3 y el 4, siendo el 3 la caña o el gran metacarpiano. El 2 y el 4 son rudimentarios. Los bovinos tienen los huesos metacarpianos 3 y 4, que están fusionados. El 5 en bovinos es rudimentario. Dígitos. Los dígitos se enumeran de medial a lateral con números arábigos y están constituidos por falange proximal, falange media y falange distal, a excepción del dígito 1 del carnívoro, que solo tiene dos falanges, una falange proximal y falange distal. La falange proximal en bovinos y equinos es conocida como cuartilla, la falange media como corona y la falange distal conocida como casco. En equinos como hueso ungular o tejuelo, en suinos y bovinos como pezuña, y en carnívoros como hueso unguicular o uña. Los carnívoros tienen 5 dígitos, del 1 al 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Los suinos del 2 al 5. 2, 3, 4 y 5. Los bovinos, el 3 y el 4 dígito. Y pueden presentar o no como rudimentarios el 2 y el 5.º dígito. Y los equinos solo desarrollan el 3.er dígito. Adicionalmente, la articulación de los dígitos presenta unos huesos cortos. Los huesos sesamoideos, que pueden ser proximales, distales y dorsales. Los sesamoideos proximales son los huesos localizados en la parte palmar o plantar de cada articulación metacarpofalángica, a excepción del dígito 1 en los carnívoros, que posee solo un sesamoideo proximal. El sesamoideo distal es un hueso localizado en la parte palmar o plantar de la articulación interfalángica distal, el cual en el equino es conocido como el hueso navicular. Quienes presentan sesamoideos dorsales son los carnívoros. Estos son huesos cortos ubicados dorsalmente en la articulación metacarpofalángica,
a excepción del dígito 1 que no tiene sesamoideo dorsal.